se produce una paradoja casi cómica en los medios de comunicación. Por una parte están los medios diciendo tiene que haber más libertad en los partidos y vivan los independientes, y cuando sale alguien con un mínimo de independencia o criterio poco, lo destrozan, ¿no? El verso suelto, va por libre, desleal, traidor, ¿no? Entonces, claro, que eso tampoco anima mucho a la peña a tener el coraje para expresar su opinión, ¿no? Si van a ser destrozados en la plaza pública. Eso por un lado. Y segundo, algo más profundo y más complicado, ¿no? Es verdad que yo creo que probablemente por nuestra historia y porque es una joven democracia, no una democracia débil, no una democracia frágil, simplemente joven, esto tiene que ver con los usos y prácticas, somos más gregarios y más colectivistas y menos individualistas. El mundo anglosajón es más individualista y se valora más a la persona, al individuo, su idiosincrasia, ¿no? Y aquí nos gusta más movernos dentro del rebaño. Entonces, si uno se sale del rebaño, pues sospechoso, ¿no? Y yo creo que eso se irá matizando. Bueno, estás dando por hecho que esa vuelta al centro, si es que existe una vuelta al centro como tal, es definitivo, ¿no? A mí siempre me fascina todo esto de los viajes de la derecha al centro, ¿no? Ya lo decía Alfonso Guerra en su día, ¿de dónde vendrán que están todo el día viajando al centro, ¿no? Con mucha maldad, porque era muy hábil y en el fondo estaba señalando el viejo complejo de la derecha, que era su necesidad de definirse de centro para ser aceptada por la izquierda y el nacionalismo, ¿no? Que es eso que yo he descrito muchas veces como el tablero inclinado de la política española, ¿no? El centro político existe. Yo me considero de centro radical. Es un sitio beligerante, defensa de la ciudadanía, defensa de la libertad del individuo frente a todos los colectivismos, llámese nacionalismo, llámese feminismo radical. Pero el problema es que en España el centro político es otra cosa. Suele ser una forma de equidistancia, suele ser el sitio en el que te perdona la vida la izquierda, y suele ser el sitio que el nacionalismo define como moderado. Ese es el gran problema español, su equívoco sobre lo que es el centro político. Yo soy muy optimista y además no soporto a los agoreros y a los profetas del apocalipsis español. Me parece que están tan equivocados como aquellos que dicen Cataluña será independiente, no lo va a ser. Esos que dicen pues España está condenada a la ruina, a la destrucción y a la implosión. O sea, me parece que el apocalipsis es otra forma de utopía, y me parece que los pesimistas sirven al populismo en el fondo. Y como decía Rosa Belmonte el otro día en una entrevista, el pesimismo en el fondo es una forma de mala educación. Y yo soy optimista de la voluntad, es decir, optimista combativa, no optimista ingenua. Y combativa, pero además me baso en los hechos. Y yo creo que hoy en día hay mucho más personas, gente joven además, gente en el periodismo, gente en la política, gente en distintos sectores, que ha comprendido la importancia de plantar cara en el plano cultural y de efectivamente nivelar el tablero para que este sea un sistema democrático perfectamente limpio. Es que son discusiones destructivas y bizantinas. El Partido Popular eligió un líder y ese líder tiene una obligación y tiene que poner en pie un gran proyecto político y tiene una responsabilidad histórica y una responsabilidad moral, diré, y una oportunidad. No solamente una obligación, sino una oportunidad. Lo que ha pasado en Madrid yo creo que abre un escenario nuevo y nos ofrece la oportunidad de derrotar a Sánchez y a Iglesias, nada menos, en el terreno de las ideas. Y también de reagrupar un gran espacio político representado por tradicionalmente gente de centro-derecha, pero que, insisto, va mucho más allá y que abarca mucho progresista ilustrado, no reaccionario, que es lo que son Iglesias y compañía, no reaccionarios. No, los partidos tienen que liderar a la sociedad y tener clara en su cabeza qué es lo que es bueno para una sociedad y, por tanto, convencer a los ciudadanos de que ese es el buen camino. Parecerse a la sociedad te llevaría en Cataluña a intentar parecerte al paisaje nacionalista devastado, o en el País Vasco, ni te cuento, un paisaje radicalmente inmoral e infectado por el nacionalismo y hasta por el terrorismo y por su justificación. Bueno, es una constatación de que hay un espacio que Vox ha ocupado, ¿no?
lógicamente, y eso se produce en un momento. El espacio que antiguamente ocupaba el Partido Popular era un espacio que abarcaba todo lo que está a la derecha y a la izquierda, que dijo José María Aznar en su día, ¿no? Una operación política muy importante de reagrupación de un espacio, y ese espacio se rompió en tres. Y se rompió en parte por la crisis, en parte por la corrupción, pero sobre todo por Cataluña. A mí no me gustan los partidos nacionalistas, y Vox es un partido nacionalista español. Es decir, yo no sé por qué no lo reconocen abiertamente, les cuesta usar la palabra, pero sí, es un partido esencialista, tiene una visión de la nación esencial, ¿no? Si yo tuviera que decir, ¿no?, cuál es la diferencia, es entre el decir viva España y la España viva. Yo digo viva España, Vox dice la España viva, ¿no? Para mí las naciones no tienen un alma, es decir, no son entes esenciales orgánicos. Es decir, es una visión distinta, ¿no? Y luego yo creo que digamos, sus proyectos en sus programas electorales, me acuerdo que lo debatíamos muchas veces con ellos, proponían pues, un gobierno, un parlamento, ¿no?, una España completamente uniforme y centralizada. Y a mí no me parece, en fin, uno puede discutir si eso es lo que uno quisiera tener sobre el papel, si uno diseñara España de cero en el día de hoy, pero eso no es realista. Y ofrecer eso en un programa electoral es una ficción. Y yo creo que a la gente hay que hablarle como adultos y decirles la verdad, ¿no? Eso no es España, no es así. España no es Francia. Por más que algunos quisiéramos que fuera de otra manera, jacobinamente uniforme, pero es que no lo es. Tiene una historia distinta y tiene una idiosincrasia diferente en el día de hoy, ¿no? Con lo cual tengo esas diferencias. Sí, son combativos en la batalla cultural, que a mí me parece muy importante, sobre todo en el feminismo, radical de tercera ola, mojigato y matonesco, digamos, hemos tenido, en fin, coincidencias. Con lo cual ahí, como todo es complejo, ¿no? Bueno, lo dije un día en una rueda de prensa y fue muy divertido porque expliqué que me preguntaban si iba a ir a la manifestación del 8 de marzo, ¿no? Y yo dije que no iba a ir a la manifestación. Y me preguntaban, ¿es usted feminista? Y dije, yo soy feminista masónica de la escuela de Camille Paglia. Y los periodistas entendieron feminista masónica. Entonces hubo un cierto revuelo en la sala y al bajar a la rueda de prensa, al acabar, se me acercaron todos, pero ¿feminismo masónico? ¿Qué es el feminismo masónico? Con cierta inquietud. Y digo, no, amazónico. Claro, el acento argentino te puede a veces, ¿sabes?, gastar estas malas pasadas. No, amazónico. Es decir, eso es una manera de entender la mujer antivictimista. O sea, yo no acepto y no asumo la condición de víctima. Yo no he nacido víctima y yo no necesito que me digan lo que tengo que pensar, decir, opinar. Y no acepto que eso lo haga un hombre y por tanto tampoco acepto que lo haga una mujer por el mero hecho de compartir los mismos órganos sexuales que yo. Fue un proyecto extraordinario, un proyecto luminoso, un proyecto moral. Sus fundadores tuvieron una visión, en fin, de una brillantez que fue realmente contraponer una fuerza cívica y racional al nacionalismo y a plantar cara en circunstancias enormemente difíciles, cuando ya parecía que todo el terreno estaba ocupado, ¿no? Y se abrieron un hueco ahí, y en Cataluña. Y yo fui profundamente admiradora de ese proyecto en sus orígenes. En un momento dado, como he dicho alguna vez, llegué a votarlo cuando me fui del PP, por mis decepciones con la política de Rajoy respecto a Cataluña, pero luego se malogró. Ahora se centra todo en la responsabilidad de Arrimadas, en estos últimos estertores que están siendo verdaderamente, esperpénticos, debo decir, y tristes. Pero yo creo que Albert Rivera tiene una muy importante responsabilidad también en la deriva de Ciudadanos, y que se equivocó estratégicamente en dos momentos decisivos que dejaron al partido en una situación muy difícil de remontar. Primero, intentar la sustitución al Partido Popular, la OPA al PP, que no iba a ninguna parte. Podría haber comido en parte el terreno cuando estaba el presidente Rajoy, ¿no? Pero una vez que hubo un cambio de liderazgo, eso ya no tenía un recorrido y él insistió en ese recorrido. Y segundo, y mucho más importante, es no haber atendido al mandato fundacional
que era ser el partido bisagra para completar una mayoría con el socialismo, evitando que Podemos, fuerza reaccionaria, populista, destructiva, y el separatismo tuvieran el poder sobre la mayoría a nivel nacional, ¿no? Creo que a mí lo que más me interesa o ocupa o preocupa ahora, ¿no? Mucho más importante que los cromos son los proyectos y las ideas. Es decir, tú te puedes traer personas que son representativas de Ciudadanos o de otros partidos a una plataforma común o incluso a tu partido, ¿no? Pero si tú no tienes un proyecto político, no vas a reagrupar a la base electoral, que es lo que tienes que hacer. Bueno, hay que empezar a diseñarlo ya. Sí, es nuestra gran asignatura pendiente y es lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Esa contraposición entre gestión e ideas es absolutamente falsa. La gestión sin ideas no es nada. La tecnocracia pura, eso no va a ninguna parte. La gestión son ideas encarnadas. La izquierda, el problema que tiene es que solo hace ideas y no hace gestión, solo hace política y no hace gestión. Y la derecha siempre cae en el error de decir solo gestión sin ideas, ¿no? Pero la buena gestión son ideas encarnadas. Ha hecho de su gestión las ideas encarnadas. Es decir, la oposición al proyecto de Sánchez desde la gestión. En lo fiscal, bajando impuestos cuando la presión brutal es para subirlos. En la pandemia, manteniendo abierta la hostelería, abierta la economía y entendiendo que eso es compatible con la protección de la salud. Y en el plano puramente cultural, plantando cara a las políticas identitarias abrazadas por la izquierda, ¿no? Yo creo que desde luego marca un camino. Lo que pasa en Madrid, si funciona bien lo de Madrid, que esperemos que sí, yo creo que sí, yo soy optimista, pero incluso hasta ahora, es decir, Ayuso se ha convertido en un referente nacional. Ayuso, hay gente que la quiere votar, que se fue del Partido Popular a Vox y que se fue a Ciudadanos y sin embargo la quieren votar. Hay gente ácrata no política, gente en la izquierda, en los progresistas ilustrados, gente, en fin, no especialmente, en fin, politizada, que la quiere votar, y eso es por algo. Y sí, yo creo que es un ejemplo del camino a seguir, clarísimamente. Y es un poco el sentido del artículo que escribí, es decir, hay una alternativa. La alternativa es a través de las ideas. No hay alternativa sin ideas. El perfil alto, la fortaleza, el coraje, las ideas, el proyecto político, el plantar cara, el desafiar a la izquierda, el desafiar al nacionalismo, el tener un modelo alternativo, el hablar con claridad, el decir la verdad, no tener miedo al que te van a, ¿no? En fin, te van a lanzar la jauría ¿no? Los trolls de iglesias y te van a llamar de todo. Pues qué más da, ¿no? Te lo dije un día en una revista, dije, pues hoy día no te llaman facha, no eres nadie. Y es verdad que la derecha en España ha pecado de un miedo atávico, inaudito, como heredado, ¿no? Como si tuviera un pecado original que tenía que expiar. Y oiga, yo no tengo ningún pecado original. O sea, yo no soy más que nadie, pero no soy menos que nadie. Y fue un día importantísimo. Recuerdo que la mañana siguiente, bueno, la mañana de autos, bueno, yo escribí esa tarde, dormí en Barcelona y al día siguiente volví a Madrid y yo estaba eufórica. O sea, yo había visto la Guardia Civil en acción, había visto el Estado Democrático en acción, proteger mis libertades y las de todos. Y me encontré en Madrid, las élites madrileñas, en un estado de depresión. ¿Pero qué hemos hecho? ¿No? Que se habían pasado la tarde viendo La Sexta. En La Sexta les habían dicho que la democracia española era una democracia dictatorial, fallida y que dedicaba a paliar a viejecitas inocentes que iban a votar, ¿no? Y se lo creyeron, y se creyeron la historia transmitida a los medios de comunicación internacionales. Y tuvieron el atávico complejo que les lleva, digamos, a someterse y bajar la cabeza entre quienes buscan la agresión y la erosión, e incluso el final de nuestro orden constitucional. Y eso fue un día muy importante. Y de hecho, si me lo permite decir más lejos, debió ser un punto de inflexión. Debió ser el momento a partir del cual los demócratas españoles de todos los partidos y de todas las sensibilidades decían, no, esto hemos aprendido la lección de la contemporización
con el nacionalismo, la lección del apaciguamiento y de sus errores, y a partir de ahora vamos a liderar una mayoría constitucionalista en Cataluña. Y vamos a, una palabra muy fea, pero empoderar a la otra mitad de Cataluña, ¿no? Liderar a esa mitad demócrata que existe, que está ahí latente, desprotegida, desamparada. Y el problema es que el socialismo traicionó ese mandato moral y moral que se plasmó además en las calles el 8 de octubre, en esa inmensa manifestación. Esa manifestación fue un mandato moral español a sus fuerzas políticas y a sus líderes para que acabaran con 40 años de apaciguamiento. Y el socialismo lo traicionó. Y lo traicionó de la peor manera posible, que es aceptando los votos de los golpistas para una investidura del presidente del gobierno y legitimándoles y dándoles la razón y diciendo, como dijo el señor Illa, nada menos en campaña electoral, todos somos culpables. No, no todos somos culpables. Un impostor. Bueno, el hombre que tiene la máxima obligación y responsabilidad en estos momentos españoles. Una persona amable y conmigo ha sido, sí, siempre cercana, no nos conocemos mucho, no somos amigas, siempre, me parece que la palabra amigas es una cosa importante, ¿no? Pero siempre ha sido cálida y tengo una relación cordial con ella. No cercana, diría, pero cordial, ¿no? Bueno, una sorpresa para muchos y una esperanza para aún más. Pues una pena, una decepción, en el fondo, sí. Y creo que realmente tuvo unas tardes parlamentarias vibrantes y extraordinarias y que nos conmovieron a muchos en Cataluña, ¿no? Y creo, insisto, como decía antes, que no es la responsable única de la catástrofe, pero sí es quien va a apagar la luz. La prueba clara de que eso que llamábamos batalla cultural tiene grandes protagonistas, grandes voces y individuos capaces de generar por sí mismos un cambio de ciclo y un cambio de actitud. Es decir, él por sí mismo, mucho más allá de sus siglas, él como él, Toni Cantó, ha conseguido que gente siga lo que pasa, ¿no?, en su comunidad y los problemas concretos. Y tengo una gran admiración por él y espero y estoy segura además que acabará volviendo a la política. Bueno, no la ha dejado, vaya. Esa gente es política toda la vida, por más que tenga otras profesiones secundarias o paralelas. El hijo de... La mujer de... Bueno, es una incógnita. ¿Anda días? Nada.